Les saludo en esta mañana, que la bendición del Señor nos acompañe a través de la enseñanza de su palabra. Judas, versículo 3. Leemos todos juntos Judas, versículo 3. Y dice así la palabra del Señor. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Oremos. Santo y eterno Dios, nos dirigimos delante de su presencia, Señor, ante su palabra, Señor, que ha sido leída. Y le pedimos, Señor, que su gracia nos acompañe para poder, Señor, entender con sabiduría, Señor, las cosas que usted tiene preparadas para nuestras vidas. Le rogamos que su gracia sobreabunde también por todos nuestros amigos que todavía no son sus hijos, y que pueda también este mensaje ser un aliento, Señor, para que ellos se acerquen a la salvación provista por Jesucristo de la cruz del Calvario. Se lo pedimos en el amor de Cristo. Amén. Asiento, hermanos. En el año 2017 celebrábamos 500 años de la Reforma. Por lo tanto, ya llevamos 505 años de un día, el día 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero clava las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg en Alemania. Estas eran escritas en latín, no era para el pueblo, era para las personas que eran eruditos y eran para la discusión y el crecimiento de la iglesia, de todas las cosas que estaba viendo Martín Lutero con respecto a lo que estaba haciendo la Iglesia Católica. Y es así como esta 95 tesis, que era una discusión académica, intelectual, religiosa, se convirtió y en menos de 30 días fueron traducidos al alemán y a muchos idiomas y se extendió por toda Europa, siendo la llama que encendió el movimiento que nosotros llamamos la Reforma. Y la Reforma viene a establecer una diferencia con respecto a lo que decía la Biblia con lo que practicaba la Iglesia en ese tiempo, la Iglesia Católica. El movimiento de la Reforma se basa en 5 verdades que se establecieron a través de todo el movimiento de la Reforma y que las vamos a recordar. La primera es sola escritura, solamente la escritura o escritura sola. Esto quiere decir que la Biblia es la máxima autoridad para la vida y la conducta de la Iglesia y de todas las personas.
Y eso se opone radicalmente a la autoridad que había en ese momento, que era una autoridad absoluta del Estado y la religión en una sola mano, que en este caso era el Papa. Él era la autoridad plena que había en aquel momento. Y se enfrenta el movimiento de la Reforma diciendo que la autoridad no era el Papa, sino que era la Biblia, las Sagradas Escrituras, quienes daban las normas de fe y de conducta para todas las personas. No era solamente en el ámbito privado, sino que esto es un cambio radical en lo político, en lo económico y en todos los aspectos de la cultura que envuelve el quehacer del hombre. También nos indica en la otra sola gracia. Sola gracia significa que la gracia sola, que somos salvos solamente por la actividad única de Dios, donde el hombre no participa absolutamente en nada. Dios provee toda la gracia que nosotros necesitamos para nuestra salvación. ¿Y esto qué significaba para aquel tiempo? En ese tiempo, las personas eran engañadas diciendo que ellos alcanzaban gracia colocando su moneda, su dinero en la alcancía que establecía la Iglesia Católica. Se hacían mandas y se siguen haciendo mandas, ¿no es cierto? Y eso se opone a la gracia, a la absoluta gracia de Dios, con respecto a lo que Dios hace con el ser humano pecador, condenado por la eternidad. Y Él provee los medios de gracia para que nosotros tengamos salvación sin pedir nada, absolutamente nada. La salvación es completamente gratuita para el ser humano. No tenemos que hacer nada. Dios lo ha hecho todo en la cruz del Calvario. También nos indica la otra sola fe. Y esto significa que para unirnos con Cristo, solamente se nos pide que tengamos confianza en los méritos que Él hizo en la cruz del Calvario. Que creamos en lo que Dios ha planificado y ha ejecutado en el plan de salvación que está extensamente escrito en toda la Biblia. La Biblia nos habla de salvación. Y cuando leemos la Biblia y vamos entendiendo, el ser humano va aumentando la fe, que es la creencia, la aceptación de lo que Dios ha hecho a nuestro favor con respecto a la salvación. No solamente es la gracia, sino que también Dios provee los medios para que nosotros podamos alcanzar esa gracia a través de la fe en aceptar lo que Dios hizo en plena conciencia con nosotros. Y finalmente dice, solo Cristo. Solamente Cristo o Cristo solo. Cristo es todo en la vida cristiana. Él ha colocado su vida en rescate para que nosotros tengamos salvación. Y Él lo ha entregado voluntariamente para que nosotros tengamos el camino de la salvación, el poder limpiar nuestros pecados y poder ser salvos por la actividad que Él hace voluntariamente en la cruz del Calvario, entregando su vida para que nosotros tengamos un medio de salvación, el sacrificio perfecto que exige Dios en su justicia para que el hombre sea salvo. La sangre de Cristo es la única que puede lavar y limpiar nuestros pecados y proporcionarnos salvación completa en el acto que Él hizo en la cruz del Calvario. Cristo es todo para nosotros. Él lo hizo todo y por amor a cada uno de los seres humanos.
Y la quinta sola es solamente la gloria a Dios. La gloria a Dios, solideo gloria, es el punto de unión que tenemos de todas las demás solas. Todo lo que se ha hecho en la explicación de las anteriores solas, sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, se rubrica finalmente con que todas las actividades de parte de Dios tienen que ver que todo es para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Y Él se merece la majestad, el reconocimiento de saber expresar con nuestros labios y con nuestro hecho que Dios es grande y poderoso, que la grandeza de Dios es inentendible, que no podemos comprender cómo este Dios tan grande y poderoso se hizo como uno de nosotros en la persona de Jesucristo para entregar voluntariamente su vida en la cruz del Calvario y entregarnos la salvación que no merecíamos por la justicia, sino que por misericordia Dios ha actuado y nos ha demostrado su gran amor al proporcionar salvación, y todo para la gloria de Dios. ¿Qué ha significado estas 5 solas? La reforma religiosa no es solamente el hecho que sucedió ahí en el año 1517. En la Biblia ya tenemos algunas reformas y vamos a recordar cuál es la base de aquellas reformas. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos 13 al 20, dice lo siguiente. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos 13 al 20. Y dice así: Id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande ira de Jehová es la que ha sido encendida contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fue Hilcías el sacerdote, y Ahicam, y Acbor, y Safán, y Asaía, a Hulda profetisa, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella, y ella les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí, así dijo Jehová, y aquí yo traigo mal sobre este lugar, y sobre todos los que en él moran, a saber todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí, y quemaron perfumes a dioses ajenos, provocándome a ira en toda obra de sus manos. Y mi furor se ha encendido contra este lugar, y no se apagará. Mas el rey de Judá, que nos ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oísteis las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrían a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres, y tú serás recogido a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta.
En esta parte de la historia, el rey Josías, siendo ya muy niño, él fue levantado como rey de Judá. 8 años y ya era rey. Y dice la historia que pasando los 10 años de su reinado, es decir, a los 18 años, manda a que vean si hay dinero dentro del templo. Y se encuentran con el escrito sagrado. Y fue un descubrimiento. Y esto significa que a través de la historia de Israel, el pueblo empezó a olvidar la palabra de Dios. Y esa es la renovación, la reforma que constantemente nosotros tenemos que tener cuidado. Alguien dice que nosotros tenemos que estar permanentemente reformándonos. Esto significa que la escritura, el estudio de la palabra de Dios, no puede perderse en el tiempo, no puede ser olvidada, no puede ser reemplazada por ninguna cosa. La base del conocimiento de Dios, de todo lo que Él es en su grandeza y todo lo que Él ha desarrollado en favor de su pueblo, está en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Y nada puede reemplazar el conocimiento de lo que Él ha revelado en su palabra. Es Dios el autor de la Biblia. Y no debemos olvidar a tal punto que ni siquiera sabían ni habían escuchado las palabras de Dios. Y fue un descubrimiento para aquellas personas de ver cuando leían lo apartado que estaban con sus prácticas religiosas y en su vida personal y nacional. La Iglesia de Cristo, siempre el pueblo de Dios tiene que estar manteniendo estos principios que estableció la Reforma. La sola Escritura no es simplemente un dogma o una enseñanza que se clava en una muralla para recordar como un memorial, sino que es algo que se vive día a día en la Iglesia de Cristo. Es algo que se elabora con esfuerzo de poder estudiar, leer la Biblia, estudiarla y poder escuchar la voz a través de la actividad del estudio sistemático de la palabra del Señor. Eso causó que la maldición que estaba sobre el pueblo de Israel, porque el apartarse de Dios trae consecuencias. Y finalmente, el humillarse, el haber vuelto los oídos para escuchar la voz de Dios, finalmente esto se formó en una gran bendición para el rey Josías y para todo el pueblo. Si queremos ser bendecidos, tenemos que buscar y apreciar la palabra de Dios por sobre todas las cosas. En otra época de la historia vemos algo también que nos habla de reforma. Y vamos a leer en Nehemías, capítulo 8, versículos 1 al 8. Nehemías, capítulo 8, versículos 1 al 8. Y dice así estos 8 versículos. Y juntóse todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual mandó Jehová a Israel. Y Esdras, el sacerdote, trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todo entendido para escuchar el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas,
desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y entendidos. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y Esdras, el escriba, estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matitías, y Sema, y Anías, y Urías, y Hilcías, y Masaías, y a su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaía, Misael, Milquías, y Asún, y Esvedana, Zacarías, Masulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y como lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y humilláronse y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y Jesúa, y Bani, y Serapías, y Janín, Acub, Sebatai, Odías, Masaías, Selita, Azarías, Josabet, Artán, Pelaía, levitas, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Cada reforma está hecha en base a la predicación de la palabra de Dios. El movimiento de la reforma no hubiese sido un movimiento importante si no hubiese dado la importancia al sermón. Y vemos que los reformadores empezaron a hacer este movimiento de la reforma basado en una predicación bíblica. Y es así como vemos que la enseñanza que se usaba desde el púlpito fue reemplazado por el altar. Es por eso que las iglesias evangélicas tenemos púlpito y no altar, porque ahora ya no es necesario tener un altar para el sacrificio. El sacrificio ya lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y la vida de la iglesia se tiene que centrar en el conocimiento, en el estudio, en el entendimiento, como dicen estos versículos, de la palabra de Dios. La centralidad de la vida de la iglesia tiene que ser basada en la correcta predicación y exposición de la palabra de Dios. Y es así como los reformadores hablaban con convicción y ellos decían, así dice el Señor. ¿Y por qué lo decían de esa forma? Porque estaban hablando de la palabra de Dios y Dios lo ha dicho en su palabra para que nosotros crezcamos en ese conocimiento que necesitamos en nuestra vida espiritual. No se debe perder nunca esto de vista. Cada predicador, cada persona que expone su palabra, tiene que hablar con esa misma autoridad. Así dice el Señor. No es palabra personal, no es algo que sea el testimonio de las personas. Tiene que exponer claramente la palabra de Dios. Y así dice el Señor, tiene que resonar en nuestros oídos cada vez que hablamos de las cosas de Dios. Era absolutamente basado en la Biblia, no en los escritos de la iglesia, no en los dogmas establecidos, sino que lo que dice finalmente la Biblia por sobre todas las cosas que la vida religiosa muchas veces trastocó, como en aquel momento que sucedía en el año 1517.
no solamente era bíblica, sino que también era expositiva. ¿Y qué significa esto? Que se enseñaban sistemáticamente a través de la enseñanza que se establecía en los púlpitos, de libros completos, versículo por versículo, explicando cada uno de los versículos y dándole un sentido a toda la Biblia, armonizando la enseñanza que está contenida en la Biblia. Y es así como tenemos el caso de Calvino. Calvino explicó y enseñó mediante cientos de sermones. Desarrolló 49 libros de la Biblia, versículo por versículo. Él enseñaba desde el púlpito todas las veces que enseñaba de la predicación, exponía libro por libro e iba versículo por versículo enseñándole a la iglesia. Y no solamente Calvino, sino que Lutero escribieron extensos comentarios de la Biblia versículo por versículo. No solamente era bíblica, sino que además era expositiva el desarrollo de la sola escritura que se estableció en esta actividad. Además, la predicación era exegética. ¿Qué significa exegética? Significa que ellos no solamente leían lo que estaba escrito en la Biblia, sino que ellos iban mucho más profundo, iban a estudiar los idiomas originales. Ellos empezaron a estudiar el griego, ver de dónde nacían, ¿no es cierto?, estas traducciones, y entendiendo el contexto histórico, gramatical que se vivía en el momento en que el autor escribió. Entonces ellos le daban finalmente el verdadero sentido. El sentido muchas veces cambia con la cultura, con el tiempo, con la vivencia que tiene la sociedad. Una palabra ya no significa lo mismo de un año para otro y van cambiando el sentido. Por lo tanto, ellos tenían que volver a estudiar exegéticamente para decir esto era lo que quería decir el escritor cuando lo escribió. La predicación, por lo tanto, era exegética. Y además la predicación estaba centrada siempre en el Evangelio, en la exposición de la salvación, claramente como el mensaje principal. Los predicadores siempre estaban hablando de la salvación provista por la muerte y resurrección de Jesucristo. Los primeros cristianos que aparecen en la Biblia, Pablo, Pedro, si nosotros estudiamos sus discursos, sus mensajes, eso fue rescatado también en el movimiento de la Reforma. Predicaban al Cristo crucificado, al Cristo muriendo en favor del ser humano pecador, que necesita la sangre de Cristo para alcanzar la salvación. La predicación nunca tiene que ser solamente para enriquecer intelectualmente a las personas o para dar recetas psicológicas para hacerlos sentir bien. Es para mostrar la cruda realidad del pecado, la condenación por la eternidad y del milagro maravilloso de lo que hizo Cristo en nuestro favor en la cruz del Calvario. La predicación, por lo tanto, siempre, como decían las 5 solas que habíamos visto, siempre es para dar la gloria a Dios. Y todo lo que hacemos en nuestra vida es para honrar y glorificar a Dios por sobre todas las cosas. No andar dando gloria a cualquier cosa o a cualquier persona. La gloria solamente le pertenece a Dios por sobre todas las cosas.
La reforma del 31 de octubre de 1517 comienza con la actividad de Lutero clavando las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg. Y fue el inicio de un movimiento que rescató todo esto para poder enfrentarse a un poder político y religioso que existía en aquel momento. Se habían alejado tanto de la enseñanza de la palabra de Dios que, al igual que Israel, estaban muy lejos de la presencia de Dios. Y no debemos descuidar lo que hicieron estos reformadores. Tenemos que seguir preservando aquel cuidado que se debe tener en nuestra vida como hijos de Dios, de mantener siempre viva todos estos principios, de buscar y establecer en nuestras congregaciones el poder estudiar la Biblia como la actividad principal de toda la actividad como iglesia. Y a través del estudio de la Biblia, no es simplemente para adquirir conocimientos intelectuales, para llenarnos de datos y de cifras, sino que para salir y mostrar el Evangelio, la salvación a las personas. No sirve de nada llenarse de conocimiento si no extendemos el mensaje del Evangelio a todas las personas que tanto lo necesitan allá afuera, detrás de esta muralla. El legado de la Reforma es un llamado también de personas que valientemente y a pesar de ser perseguidos, entregando sus vidas, entregaron también su amor a través de lo que ellos hacían, de poder manifestar que amaban a Dios por sobre todas las cosas. Y ellos entregaron su vida para que muchas personas también tuvieran acceso a tener una Biblia. Empezaron a traducir en los distintos idiomas, en el alemán, en distintos idiomas. Fue una actividad incansable de acercarle las Escrituras al pueblo, de poder enseñarle y que ellos escucharan la voz de Dios. Y ellos también extendieron la evangelización a través de todas las persecuciones que ellos vivieron. Ellos pudieron establecer un ejemplo para lo que hoy día nosotros somos como Iglesia de Cristo. Le debemos mucho a la Reforma. Por la Reforma podemos tener una Biblia en nuestras manos. Por la Reforma ha sido traducido a nuestro idioma. Por la Reforma hemos colocado a Cristo como el centro de toda la Iglesia de Cristo. Por la Reforma nosotros alcanzamos un día de salvación, porque hubo alguien preocupado de predicar el mensaje de salvación. Y eso es lo que no se debe perder. La Reforma no es un movimiento histórico, es un movimiento que está en gestación todavía. La Iglesia siempre se tiene que ir reformando. Esto significa que debemos mantener el cuidado, no perder lo que se ha ganado, establecer la predicación del mensaje de Dios en nuestras congregaciones. Gracias a la Reforma, hoy día nosotros tenemos claridad, tenemos la Biblia, podemos establecer, ¿no es cierto?, una iglesia que crece sanamente en el conocimiento de las cosas de Dios. Por el conocimiento que tenemos de la Biblia, por el aprecio que tenemos de ella como autoridad suprema de norma y conducta. El aprecio de las Escrituras es algo que provocó un cambio no solamente en el ámbito religioso, no solamente cambió la vida de la iglesia en aquel tiempo,
sino que además transformó la cultura. Europa ya no sería la misma y hubieron cambios tanto en lo político, en la educación, en las artes, en todos los aspectos de la vida del hombre. La reforma que nosotros tenemos que hacer hoy día, de ser reformado, significa que ha cambiado toda nuestra cultura. Todos los aspectos de nuestra vida tienen que ser transformados por este toque de Dios en nuestras vidas a través de todas estas cosas que establecieron los grandes reformadores. Que el Señor nos bendiga, ¿no es cierto? Y por sobre todo, la Reforma estableció grandes principios en la vida nacional, en la vida de todos los pueblos. Y uno de los grandes principios es la separación del poder político del poder religioso. Porque es muy peligroso que, conociendo la naturaleza humana, que el poder esté en una sola mano, como sucedía en aquel tiempo, en que la Iglesia era el máximo exponente, ¿no es cierto?, por sobre los reyes y sobre los gobernantes que había en aquel momento. Eso se convierte en una tiranía y no debemos permitir y descuidar en nuestra sociedad que suceda eso. Hay grandes cambios que se están sucediendo con reformas, con asambleas, ¿no es cierto?, donde se pretende dar la autoridad en una sola mano al Estado. La Iglesia no puede ni debe permitir, un hijo de Dios, que todo el poder quede solamente en una sola mano, porque tarde o temprano se convierte en una gran tiranía. El movimiento de la Reforma es un movimiento que nos envuelve a todos nosotros como hijos de Dios. Y debemos establecer el aprecio por esta parte de la historia, reconociendo a esos reformadores. Y grandes cosas ellos hicieron y hoy día estamos disfrutando de lo que ellos realizaron con tantos sacrificios. Muchos de ellos murieron horriblemente, siendo quemados en hoguera, siendo perseguidos, para que nosotros hoy día tengamos la vida, para que podamos escuchar el mensaje de salvación y podamos estar reunidos en una iglesia como en esta mañana. Que el Señor bendiga esta actividad y no descuidemos lo que hicieron ellos y sigamos preservando la gran reforma que debemos mantener en nuestras vidas. Les invito a que se coloquen en pie y oramos al Señor. Santo y eterno Dios, nos dirigimos delante de su presencia, recordando, Señor, la gran actividad del movimiento de la Reforma. Y le pedimos, Señor, que sea colocando en aquellas personas también toda la enseñanza que ellos entregaron, su ejemplo, su fidelidad, sea también, Señor, el aliciente también para la Iglesia en los tiempos de hoy. Que podamos preservar ese cuidado, Señor, que ellos tuvieron de poder traspasar, de poder luchar contra aquellas potencias que había en aquel momento y poder entregar en libertad el conocimiento de su palabra hacia nosotros. Le pedimos, Señor, que nos ayude, nos fortalezca y nos bendiga con su presencia. Se lo rogamos en el amor de Cristo. Amén. Gracias, hermanos, por la oportunidad.